Amén, gloria a Dios, amén. Agradezco muchísimo a Dios por esta oportunidad que me brinda de poder en esta tarde maravillosa llegar a cada uno de ustedes, a cada una de sus vidas, a cada uno de sus hogares, familias o jóvenes quizá, que está llegando este mensaje que estamos transmitiendo. Amén. Para presentarme, mi nombre es David Burgos Chavarría, soy de la Iglesia Restauración Divina, líder de jóvenes. Y asimismo, pues, recibí esta invitación y pues sabemos de que tenemos que compartir la palabra, tenemos que seguir compartiendo la palabra porque en primer lugar habrán podido cerrar quizá literalmente los templos, pero sabemos que la palabra de Dios tiene que seguir siendo transmitida. Y ese es el punto principal para esta tarde, de que nosotros, como dice el título del mensaje, como lo dijeron, ya anteriormente en los afiches, en los anuncios, tenemos que hacer discípulos virtuales. Amén. Así que, ¿qué te parece si ahí donde estamos todos juntos, tú que me estás viendo, cerramos nuestras vistas a Dios, inclinamos nuestros rostros y le oramos a nuestro Padre Celestial que sabemos que Él nos está escuchando en esta tarde? Amén. Así que yo te invito ahí donde estás, cerrar tus vistas y oramos todos juntos a Dios. Amén. Amado Dios, amado Padre, te doy gracias por esta tarde, esta oportunidad que tú me brindas de poder llegar a cada una de estas vidas, Señor Jesús. Yo sé que tú tienes un propósito y un llamado muy especial para cada uno de ellos, Padre. Yo te pido que los ayudes, yo te pido que tú les hables en esta tarde muy maravillosa, Señor Jesús, para cada una de sus vidas, no solamente quizás, Señor, para mí, sino también para ellos, Padre. Que esta palabra sea de edificación, sea de crecimiento y sea de maduración espiritual para cada una de las personas que en esta tarde se están conectando, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Así que, como les dije hace un momento, agradecido de parte de Dios por esta oportunidad que me brinda de poder predicar y poder extender este mensaje a cada uno de ustedes. Amén. Bueno, el tema a poder tratar en esta tarde es de haciendo discípulos virtuales. Amén. Sabemos que hoy en día estamos en una nueva era, una nueva etapa en la globalización, algo virtual, algo digital, en la cual muchas cosas hoy en día han cambiado para nosotros, sabemos, ¿cierto? De que han cambiado, hemos ido transformándonos poco a poco y de eso quiero hablarte en esta tarde maravillosa, ¿amén? Como ustedes bien saben, chicos, o jóvenes para cada uno de ustedes, hoy en día estamos viviendo etapas o tiempos muy difíciles para cada uno de nosotros. Amén. Sabemos de que estamos viviendo etapas y momentos y tiempos muy complicados en las cuales se nos es un poco complicado poder, quizá muchas veces, continuar adelante. Y como siempre lo digo yo, y esto lo repetía recalcadamente con los jóvenes de mi iglesia, le digo, no, hay dos clases de personas en esta pandemia, ¿no? Hay dos clases de personas que, que creen quizá en Dios en esta pandemia. Hay personas que literalmente estuvieron lejos de Dios antes de, o bueno, en medio de esta pandemia estuvieron lejos de Dios, pero cuando sucedió todo esto, aquellas personas regresaron a Dios, ¿no? Y hoy en día más se están acercando a Dios. Pero también hay personas que incluso dentro han estado de la iglesia, personas, entre comillas, cristianas, pero que cuando vino esta pandemia, en vez de acercarse más a Dios, como que es algo irónico, ¿no? Como que se alejaron de Dios. Amén. Así que yo pienso que esta pandemia tiene muchos objetivos, tiene muchos propósitos de parte de Dios. Y el principal propósito, si tú estás viendo en esta tarde, es de que tú puedas mantenerte aún como hijo de Dios. De que tú puedas estar firme frente a todo lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? A pesar de que no veas físicamente a tus amigos, a pesar de que tú no estés rodeado por quizá hermanos de la iglesia o tu pastor, tu líder, sabemos que en espíritu y en hermandad siempre estamos juntos. Amén. Esta pandemia ha hecho muchos estragos hoy en día, ha cerrado muchos lugares y el principal lugar para cada uno de nosotros sabemos que como que nos ha afectado muchísimo, ¿no?
es dentro, bueno, en la comunión entre hermanos en la iglesia, amén, en el templo. Sabemos que esta ley fue ya dada aproximadamente hace 3-4 meses atrás, en las cuales como hijos de Dios también dice la palabra que tenemos que respetar a nuestras autoridades y por ende tenemos que acatar las normas, amén. Así que estuvimos acatando las normas y sabemos de que ya pasaron algunos meses y como que todo empieza a volverse un poco complicado para nuestra vida espiritual, amén. Pero como te dije hace un momento, Dios tiene muchos propósitos en medio de esta pandemia, en medio de esta situación y en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Son momentos difíciles, chicos, para cada uno de nosotros, en las cuales tú y yo tenemos que comprender que en medio de momentos, en medio de tormentas, en medio de dificultades, muchas veces tenemos que aún mantenernos en pie frente a toda adversidad, frente a cada una de esas cosas que estamos viviendo literalmente en carne propia, ¿no? Sabemos de que muchas cosas y aún mucho más estamos viviendo la región de Ancash, amén. Estamos viviendo aún mucho más esta región. Está muy complicado, ¿no? Porque últimamente se estaban dando muchos casos eh, y en la cual no disminuían, ¿no? El toque de queda empezaron a reducir. Primero fue a las 4 de la tarde. Miles de cosas han pasado en este tiempo en las cuales hemos estado confinados en nuestra casa y por ende ha salido a relucir muchas veces, ¿no? Nuestro carácter, nuestra actitud, el estar con la familia, tantas cosas que han sido positivas y negativas para nuestras vidas. Amén. Pero quiero darte un punto muy clave y quiero decirte de parte de Dios en esta preciosa tarde. De que todo esto de la pandemia, todo esto de la enfermedad que hoy en día estamos viviendo, yo quiero decirte que eso no sea excusa para que tú seas un discípulo virtual o que tú en este punto dejes de compartir la palabra de Dios y seguir haciendo más discípulos, ya que hoy en día es cuanto más se necesita predicar la palabra de Dios. Hoy muchas personas creyentes en Dios, tan solamente predicaban cuando las cosas literalmente, cuando los tiempos iban bien, ¿no? Como que estabas ahí con tu amigo físicamente, pero ¿qué pasó hoy en día? ¿No? Que quizá no nos estamos viendo, que quizá no nos estamos comunicando ya con nuestros amigos. Es momento aún de que hay dos tipos de personas a las que va dirigido este mensaje. Aquellas personas que ya son creyentes y que han dejado de hacer discípulos para Cristo, y de aquellas personas que me están viendo quizá nuevas, y de que tú también te puedas volver un discípulo de Jesús, un discípulo de parte de Dios o un hijo, en otras palabras, de Dios. Amén. Así que esta es la prédica de esta tarde, de que podamos nosotros volvernos discípulos de Cristo. Y en esta temporada que estamos viviendo, unos discípulos virtuales. Amén. Sabiendo que la virtualidad quizá nos va a durar un poquito tiempo nada más, porque luego vamos a volver a los templos. Pero quizá Dios ha preparado este medio, este tipo de tecnología para poder compartir su palabra y que esta palabra llegue a tu vida. Y sabemos de que toda la palabra de Dios nada vuelve vacía. Amén. De que sino que en su debido momento, y si quizá literalmente en este preciso momento que tú estás viendo esta prédica, tú seas edificado y transformado tu corazón para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a hablar sobre el tema discípulos virtuales. Amén. Para eso yo te invito a abrir tu Biblia, si tú allí lo tienes, en San Mateo, en este caso, capítulo 4, versículo 18. Amén. Ahí donde estás. San Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. Amén. Aquí lo tengo mi Biblia por aquí. ¿Está? Amén. Vamos a todos juntos ahí donde estamos. Vamos a poder compartir en esta
en esta maravillosa tarde, como les digo, ¿no? La palabra del Señor para que podamos ser restaurados, para poder ser edificados por su palabra. Amén. O bueno, en este caso sería lo mismo. Yo te invito a abrir tu Biblia en San Marcos, disculpen chicos, San Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Era San Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Amén. Así que leemos todos juntos la palabra de Dios. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Y dice la palabra de Dios que dejando sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Versículo 20. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Amén. Hemos leído la palabra del Señor. Sabemos de que Jesús, para principar su ministerio, tenía que reunir a 12 discípulos, ¿no? Y en esos tiempos, todo gran maestro tenía que tener gente que pueda estar con él. O bueno, en este caso, discípulos, ¿no? Sucesores de que cuando el maestro se vaya, ellos hayan ya aprendido todas las cosas que en este caso su maestro les había o les haya enseñado. Amén. Así que para eso sirven discípulos. La palabra de discípulo viene como sinónimo de aprendiz, de que alguien está haciendo ejemplo para ti, para que tú mañana, más adelante, no solamente que esa persona literalmente sea la única que está desarrollando tal actividad, sino que tú también puedas mañana más adelante llegar a la plenitud de aquella persona. Y eso es lo que significa ser discípulo, en otras palabras, ¿no? Ser un aprendiz, aquella persona que está poco a poco escalando para poder hacer mañana más adelante un maestro. Amén. Pero en esta oportunidad la palabra de Dios dice que Jesús estaba andando por el mar de Galilea, ¿no? Jesús estaba caminando por el mar de Galilea y la palabra de Dios dice que vio a dos hermanos. La palabra de Dios nos dice que vio a Simón, que en este caso es más conocido como Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban ellos echando las redes en el mar. ¿Por qué? Porque se supone, ¿no?, que si echaban las redes en el mar, ellos toda su vida habían sido pescadores. ¿No? Pescadores. Y Jesús se les acerca y les dice: vengan en pos de mí, ¿no? Y yo haré que ya no sean pescadores de peces, sino que ustedes de ahora en adelante puedan pescar hombres. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que estos dos hermanos dejaron sus redes y le siguieron a Jesús. Ellos dicen que dejaron literalmente toda su vida atrás, todo lo que ellos habían aprendido quizá de su padre, todo lo que ellos habían obtenido, quizá la experiencia a través de los años, todo el sustento quizá de lo que era parte de su economía, lo dejaron por seguir a Jesús. Amén. Y desde ese momento ellos se volvieron discípulos de Jesús. Versículo 19 dice que después de allí, un poquito más adelante, ya con estos dos hermanos, vio también a un hombre llamado Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, otro grupo de hermanos. Amén. Juan y Jacobo, y ellos también estaban en otra barca, dice, y remendaban sus redes, y él los llamó, y ellos dejaron, ahí dice la palabra de Dios, a su padre Zebedeo, con los jornaleros, ¿no?, con los ayudantes que ellos tenían, y también siguieron a Jesús. Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice de que Jesús llamó a estos 4 hombres, a estos 4 pescadores, a estos 2 pares de hermanos, los llama a Jesús, teniendo literalmente toda una vida ya formada en la pesca. Pero yo quiero darte a notar en este preciso momento qué es lo que significa ser discípulo a través de esta lectura. Ser discípulo de Cristo significa
que cuando Jesús te llama, tú respondes al llamado de parte de Dios. De que si Jesús en esta oportunidad y en esta tarde maravillosa te está diciendo que Él quiere que tú seas un discípulo de Él, entonces para que tú te vuelvas un discípulo de Él, tienes que responder al llamado. Tienes que acudir a Él, tienes que ir a Él. No tienes que quedarte de brazos cruzados sabiendo de que Dios te está llamando, sabiendo de que Dios está buscando la oportunidad para poder acercarse a ti, sino de que Dios te dice, ven y sígueme, ¿no? De que ahora en adelante ya no vas a pescar peces, sino que de ahora en adelante tú vas a poder transformar tu vida y vas a poder pescar hombres, pero para el reino de los cielos. Amén. Ese es el punto principal de que si tú quieres volverte un discípulo de Cristo o de que si tú quieres seguir predicando el Evangelio en estos tiempos, que tú puedas entender que el primer paso para que tú puedas ser un discípulo de Jesús es responder al llamado que Él te está haciendo. Jesús dice en la palabra de Dios que a todos nos está llamando, que todos somos los llamados, pero lamentablemente somos pocos los escogidos. Y dentro de esos pocos estamos tú y yo, pero siempre y cuando tú hayas respondido al llamado de Dios, así como yo algún día también respondí al llamado de parte de Dios. Sé que es muy complicado muchas veces responder a un llamado muy importante o muy diferente o algo nuevo para nuestras vidas. Pero déjame decirte que el reino de los cielos, de que el llamado que hace de Dios solamente es para valientes. No es para cobardes, no es para aquellas personas que se quieren evitar todo problema, sino aquellas personas que están dispuestas a sufrir y a luchar frente a todo este mundo, porque sabemos de que aquellos que nacemos de nuevo, aquellos que respondemos al llamado de Dios, ya somos personas diferentes. El paso número 2 dice la palabra de Dios, y como hemos visto en la lectura, de que un discípulo no solamente viene a Jesús, sino que también sigue a su maestro. Sabemos de que estos dos hombres, al momento de que respondieron al llamado de Jesús, empezaron a seguir a Jesús porque dejaron el pasado atrás. Y ese es el punto número 2, chicos, para cada uno de ustedes, de que si tú quieres volverte un discípulo de Cristo, de que si tú quieres seguir haciendo discípulos y puedes enseñar esto en tu iglesia y decirles de que no solamente tú vas a responder, sino que también esas personas tienen que seguir a Jesús. Tienen que seguir a Jesús y estar con Él y seguir ganando almas para Cristo. Hay mucha gente que se ha quedado tan solamente en responder al llamado, pero más no están siguiendo al Maestro. Y seguir al Maestro significa ganar más almas. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿tú estás siguiendo a Jesús? ¿Tú estás ganando más almas? ¿Tú estás acompañando a Jesús a poder transmitir su mensaje? Esa es la gran pregunta para esta tarde. Y no solamente eso, sino que un discípulo de Cristo también deja. ¿Y qué significa dejar? Dejar como estos hombres que toda su vida habían vivido dentro de un mar, dentro de una barca, pero que sin embargo cuando ellos respondieron y siguieron a Jesús, también dejaron su vida atrás. Amén. El cuarto punto es de que no solamente queda en dejar todo, sino que una vez que deja, empieza recién a aprender de su maestro, empieza recién a poder comprender todo lo que el maestro quiere enseñarte. Y eso es lo que significa para cada uno de ustedes, chicos, ser llamados por Jesús, ser llamados por Jesús. Pero ¿qué significa discípulo? Como dijimos al principio, es aquella persona que está aprendiendo poco a poco lo que quiere el maestro de su vida. Amén. Así que, chicos, también entonces esta es la gran pregunta. Entonces, David, quizá yo en este momento que estoy viendo, yo ya soy un discípulo porque yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Y el primer punto, para que, como te dije, ¿no? Para que tú puedas arrancar con todo, para que tú puedas estar ahí a la par con Jesús y ser un aprendiz de Él, es saber y conocer qué es lo que quiere Jesús de tu vida. Amén. Pero cuando tú te vuelves un discípulo, tú te preguntas, entonces, David, ¿qué es lo que yo hago ahora que soy discípulo? Déjame decirte que un discípulo de Dios
el principal quizá motivo que tú vas a dar como hijo de Dios es el amor. Es el amor. ¿El amor hacia quién? En primer lugar vas a tener que amar a Dios con todo tu corazón. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 22. Dice que tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es lo que hace un discípulo. Y el segundo punto, lo que hace un discípulo, es de que tú vas a tener que amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que hace un discípulo. Amén. Así que estamos aprendiendo y estamos corriendo un poquito más porque, bueno, el tiempo muchas veces nos alcanza. Pero asimismo, no solamente eso es lo que tiene que demostrar como discípulo, sino que tú puedes entender como discípulo de Jesucristo de que un discípulo, si tú ya que te convertiste en un discípulo, tú también tienes que hacer nuevos discípulos. ¿Y ahora por qué te digo esto? Porque cuando Jesús ya estaba a punto de partir a los cielos, Él les dice, id y haced más discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Él nos envía con ese propósito. Pero no tenemos que responder a ese propósito o a ese llamado o a esa gran comisión por un compromiso nada más o porque nos lo dijeron, sino que tiene que ser una prioridad, una pasión en nuestra vida de poder compartir la palabra de Dios con las personas que no conocen, con las personas que están aún o están perdidas en el mundo y quieren una salvación y un rescate para sus vidas. La palabra de Dios dice que tenemos una misión de ir. Asimismo, tenemos que tener una madurez de poder enseñar, porque ya aprendimos del mejor ejemplo que se llama Jesús. Y asimismo, que podamos seguir con las tareas de un discípulo. Ahora, ¿cuál es la principal tarea de un discípulo y las funciones de un discípulo, no? Y en este punto te quiero poner como referencia quizá la pesca, la palabra pesca. La palabra pez significa proclamar a Cristo Jesús con todo nuestro corazón. La E es de poder enseñar a Jesús. La S es de servir a Cristo. La C de conectar a otros a Jesús. Y la A de poder adorar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Así que eso, chicos, para cada uno de ustedes. Quiero que entiendan, punto número 1, de que las iglesias, literalmente los templos, se habrán podido cerrar. Habrán podido cerrar todos los medios quizá posibles para poder reunirnos. Pero déjame decirte algo muy importante que hoy en día muchos se equivocan. De que piensan que la palabra de Dios o que Dios se ha quedado encerrada en el templo. Y déjame decirte que no es así. De que Dios también hoy en día necesita ser transmitido y necesita ser llegado a muchas vidas. Y yo te invito en esta tarde maravillosa de que tú puedas darte cuenta de que Dios no se ha quedado en el templo, de que cuando cerraron las iglesias Dios se ha quedado encerrado allí o que la palabra se ha quedado encerrada allí, sino que al contrario es cuando más Dios ha salido a las calles, ha salido a los medios, al Facebook, a las redes sociales, ha salido a relucir Dios a través de muchos hombres y de muchas personas predicando el Evangelio. Y si tú estás viendo esta transmisión es porque Dios también está saliendo a través de este medio para llegar a tu vida y te está llamando a ser un discípulo de Jesús. La gran pregunta es de que si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que responder a su llamado. Punto número 2, tienes que tú poder seguir a Jesús con todo, ¿no? Seguir a Jesús hacia adelante. Punto número 3, tienes que dejarlo todo atrás. Y punto número 4, tienes que ir aprendiendo poquito a poquito qué es lo que quiere Jesús para tu vida. Te agradezco por haber estado en esta preciosa tarde juntamente conmigo, esperando de todo corazón que esta palabra, quizá pequeñita, regularmente pequeñita, pero con mucho poder, de poder transformar una vida, haya llegado a tu corazón. Amén. Le agradecemos rápidamente a Dios por todo lo que Él está haciendo y por esta gran oportunidad también de haber predicado su palabra. Cierra tus vistas ahí conmigo y le agradecemos a Dios. Amén.
Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Estos jóvenes hoy en día han comprendido la importancia de ser discípulos virtuales, de poder ir y predicar tu palabra a las naciones, Padre. Bendice a estos jóvenes en el poderoso nombre de Jesús y te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Amén, chicos. Así que les agradezco por haber estado aquí. Les agradezco a cada uno de ustedes por haberse dado un tiempito para poder escuchar a este humilde servidor. Soy David Burgos. Como les dije, ¿no? Como les estaba comentando, tengo 24 años nada más. Pero bueno, a Dios gracias por esta oportunidad de poderme dar este privilegio de poder llevar esta palabra juntamente contigo. Amén. Así que pues nada, por allí van a estar quizás mis redes sociales. Me puedes seguir también en YouTube. Tengo mi canal de YouTube, estaba subiendo algunos videos hace un tiempo atrás. Tengo aproximadamente unos 17 videos. Aún estamos poquito a poquito aprendiendo también. Muchas cositas, amén. Y allí también estoy predicando la palabra de Dios, amén. En YouTube estoy como David Burgos, así mi nombre también, ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Y espero de que este mensaje corto, pero lleno de poder, como te dije, haya servido para tu vida. Sé un discípulo virtual de Jesús. Dios te ama y Dios quiere estar contigo por el resto de la eternidad. Amén. Me despido. Hasta luego, chicos. Muchas bendiciones. Nos vemos a cada uno de ustedes. Un abrazo virtual. Un abrazo virtual a mis hermanos virtuales. Amén. Muchas bendiciones, chicos. Cuídense.